¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta presentación sobre accesibilidad e inclusión para la Conferencia Regional de CLACAI 2025, Los Horizontes del Derecho a la Voz. Mi nombre es Sonia Arista Navarrete, soy coordinadora de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital de CLACAI y hoy voy a estar acompañándoles con algunas recomendaciones y pasos concretos que podemos seguir para mejorar la accesibilidad en las interacciones que vamos a tener en la conferencia y espero que también en otros espacios. Para arrancar, eh, es importante pensar en por qué hablar de accesibilidad. Y hablamos de accesibilidad porque es un derecho humano y un principio para asegurar la igualdad y por tanto debe ser un compromiso colectivo para asegurar que no se quede nadie atrás. Y, pero también porque en Clacay creemos que la conversación y la posibilidad de tener una comunicación sin barreras amplía la participación y la conexión entre personas y movimientos. Por eso ustedes en pantalla ven una serie de manos de distintos colores, con texturas que se encuentran en un centro común que representa nuestros valores y los principios comunes que compartimos en esta comunidad de Clacay y que esperamos que pueda llevarnos a mejorar la accesibilidad y que pueda ayudarnos a tener conversaciones sustantivas que beneficien no solamente a las personas con discapacidad, sino a todas las personas que participan en la comunidad. Tener, por ejemplo, documentos en un lenguaje más sencillo o videos con subtitulado o tener documentos que permitan lectura con lectores de pantalla no beneficia solo a las personas con discapacidad, sino también a otras personas, por ejemplo, a quienes apenas están empezando a adentrarse en los temas que manejamos en el consorcio, a las personas que se comunican en un idioma diferente al cual estamos desarrollando nuestros documentos o presentaciones, a quienes están usando una pantalla chica como un celular o a quienes están en un entorno ruidoso. También a personas que tienen bajo nivel de alfabetización, por ejemplo. La accesibilidad no solamente beneficia entonces a las personas con discapacidad, sino que es una herramienta para que la conversación se pueda llevar adelante de una manera mucho más rica y participativa. Así que bueno, para empezar, también es importante preguntarnos qué es la accesibilidad, cómo la estamos entendiendo. Bueno, en primer lugar, la accesibilidad es un derecho reconocido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya dijimos que no beneficia solo a las personas con discapacidad, pero es cierto que es una lucha y una reivindicación que lograron con mucho esfuerzo el colectivo de personas con discapacidad y que nos ha mostrado que es necesario tomar medidas para garantizar el acceso a la información, a la comunicación y la participación en igualdad de condiciones de todas las personas, que esta es la única manera de no dejar a nadie atrás. Creemos que la accesibilidad, entre muchas otras herramientas, se debe basar en un enfoque de diseño universal. Y hoy queremos conversar sobre ese enfoque que tiene que ver con pensar desde el inicio de nuestras acciones, ya sea la generación de una investigación o un documento o una actividad virtual o presencial, en la diversidad de personas usuarias o personas que hacen parte de nuestra comunidad y que pueden participar y tratar de tomar medidas para mejorar la experiencia de todas ellas, para asegurarnos que todas puedan participar. El diseño universal se relaciona entonces con la identificación inicial de qué barreras impiden la accesibilidad, ¿no? Para pensar en mejorar la accesibilidad, tenemos que saber cuáles son, por lo menos, las principales barreras que enfrentan las personas en su interacción con otras. Por eso vemos en la imagen, en pantalla, a un grupo de 5 personas. Una persona que está en silla de ruedas trabajando en su computadora, una persona que tiene un perro de asistencia y otras personas, otras 3 personas que están comunicándose verbalmente entre ellas. Y lo que nos muestra la imagen es que en esta diversidad que encontramos, las personas en su interacción encuentran o pueden encontrar algunas barreras. Las barreras pueden ser físicas, que tienen que ver con entorno, con obstáculos en el entorno material que dificultan o impiden la circulación o el uso de espacios. Corredores muy estrechos, puertas angostas, la falta de rampas o incluso la falta de señalización para poder navegar por los lugares hace que las personas con discapacidad y algunas otras personas tengan obstáculos para poder
desplazarse por los espacios o incluso acceder a los mismos. Las barreras comunicacionales, que son aquellas que limitan el acceso a la información o la interacción con diferentes contenidos o con diferentes personas. Estas barreras son, por ejemplo, la falta de subtitulado, cuando utilizamos un formato único para transmitir una idea, cuando las comunicaciones están basadas en tecnicismos que no son explicados y dejan afuera de la comprensión a muchas personas. Y por último, las barreras actitudinales, que tienen que ver con prejuicios, estereotipos o prácticas capacitistas que todos tenemos incorporadas y sobre los cuales tenemos que trabajar, que llegan a excluir o que subestiman la participación de algunas personas, muchas veces de personas con discapacidad en ciertos contextos. Eh, y estas actitudes hacen que consideremos, por ejemplo, que hay ciertos grupos de personas que no son un público necesario para nuestras comunicaciones. Y estos prejuicios o estereotipos, o que pensemos, por ejemplo, que no hay profesionales de salud con discapacidades, ¿no? Algunas de estas barreras actitudinales hacen que nuestra interacción genere exclusión o que no pensemos a la hora de diseñar nuestras acciones en la diversidad que existe y que puede beneficiarse de las actividades que estamos realizando. Y para eso eh, existen una batería de herramientas que nos permiten mejorar la accesibilidad de nuestras prácticas. En pantalla estamos viendo una imagen que hemos tomado del sitio de Redas, que muestra 5 herramientas que nos pueden ayudar a mejorar la accesibilidad. La primera tiene que ver con accesibilidad física, ¿no? Entonces hay una persona en silla de ruedas que está desplazándose por una rampa y allí lo que nos invita a la accesibilidad física es a pensar en optimizaciones que podemos hacer a los entornos físicos para que puedan ser utilizados por todas las personas. En el segundo lugar, vemos una ilustración que habla del diseño universal y que muestra el símbolo universal de los subtítulos, ¿no? Que se utilizan en los formatos audiovisuales. Y lo que nos quiere decir el diseño universal es que debemos pensar en, desde el comienzo, cuando diseñamos productos, entornos o servicios, em, en condiciones que permitan que la mayor cantidad de personas pueda utilizar sin necesidad de adaptaciones o de un diseño especializado ese mismo documento. Si el documento desde el principio tiene una fuente que es accesible para todas las personas, va a poder ser leído por una mayor cantidad de personas. La tercera imagen, que es la seña universal de la lengua de señas, nos habla de la comunicación, de la accesibilidad en la comunicación. Y lo que nos invita es a tomar consideraciones para asegurar que nuestros mensajes, que las informaciones que damos estén dadas de manera clara, directa, fácil de entender, que estén disponibles en múltiples formatos para que todas las personas tengan acceso a esta información y a los mensajes que queremos transmitir. La cuarta nos habla de los ajustes razonables y allí se ve un ascensor de escalera que permite em, que puedan subir las personas que no pueden usar las escaleras de un piso a otro. Los ajustes razonables son una herramienta fundamental que nos ayuda a sobrepasar aquello que el diseño universal no pudo o no tuvo en consideración a la hora de pensar en la diversidad. Y entonces se implementan cuando se requiere para una persona en particular algún ajuste que le va a permitir participar. Y por eso, en el caso de los ajustes razonables, es muy importante que conozcamos la comunidad a la cual pertenecemos y podamos preguntar qué modificaciones o adaptaciones se pueden realizar para asegurar que la participación de todas las personas esté garantizada. Y finalmente, una imagen de una persona ciega con un perro de asistencia y un bastón que nos habla de los apoyos o los sistemas de apoyos, que incluyen el uso de tecnologías, dispositivos o la asistencia de una o más personas para que una persona con discapacidad pueda acceder a servicios, a información, a espacios o tomar decisiones de manera autónoma. Todas estas herramientas las podemos considerar
para asegurar y mejorar la accesibilidad de nuestras prácticas. Hoy queremos concentrarnos en algunas recomendaciones prácticas para la escritura, el diseño y la realización de presentaciones orales accesibles en nuestra conferencia. Em, con estas herramientas que fuimos viendo, quisiéramos pasar a algo muy práctico, pasos concretos. Si nosotros quisiéramos hacer textos accesibles para compartir, ya sea en formato impreso o digital, es muy importante la presentación. Más allá de lo que hemos hablado de que el mensaje y la información que contiene debería estar en un lenguaje claro y sencillo, es muy importante la presentación de los documentos para asegurar accesibilidad. Por eso, pensamos que eh, podemos acercar algunos tips muy concretos para asegurar esta accesibilidad en la presentación. El primero es usar tipografías legibles, utilizar tipografías que sean sans serif o sin serifa, em, y utilizarlas en versión normal, no en versión angosta o narrow o más finita o light. Las tipografías sin serifa, que son las más legibles, ustedes las pueden ver en pantalla en un recuadro que nos hace un listado a modo de ejemplo de algunas tipografías sin serifa, como podría ser la Arial, Calibri, Century Gothic, Helvética, Tahoma o Verdana. Estos son algunos ejemplos de tipografías que no tienen serifa. La serifa o el firulete, como le digo yo, son tipografías que fueron de uso muy común hasta hace muy poco tiempo y que lo que tienen son algunas terminaciones que hacen que las letras parezcan unirse entre sí y por lo tanto sea mucho más difícil identificar cada letra dentro de las palabras y que los espacios también sean más difíciles de identificar. Por eso, para la accesibilidad de los documentos, recomendamos que no se usen letras con serifa, y acá tenemos algunos ejemplos también en el recuadro, como puede ser la letra Times New Roman o la Georgia. También tenemos ejemplos de letras Slav serif, que son algunas letras que también fueron muy utilizadas, pero que generan también menos accesibilidad para las personas con dislexia, con baja visión o con algunos tipos de discapacidad cognitiva, como puede ser la letra Arbo, Museo Lab o Rockwell. Seguramente les suena porque fueron letras muy comunes, utilizadas muy comúnmente en libros y en documentos digitales. La recomendación entonces es que se use también en formato normal, no en formato más angosto ni en formato light, porque esto también dificulta la identificación. El tamaño mínimo recomendado es de 12 a 14 puntos con un interlineado de no menos de 1,2 puntos. Y entre párrafos usar siempre entre 6 a 12 puntos. Es importante no justificar el texto, sino alinearlo a la izquierda en general, porque lo que ocurre con la justificación del texto, hasta hace muy poco ocurría, es que, y muchos programas todavía tienen este problema, y es que para lograr que el texto quede justificado a ambos lados, lo que se generan son espacios irregulares entre las letras y las palabras. Muchos lectores de texto identifican los espacios como pausas en la lectura, con lo cual si los espacios, es decir, las pausas son irregulares, la lectura también tiene un ritmo que dificulta la comprensión de las ideas y que no sigue necesariamente el ritmo intencionado por el autor o la autora del texto. Entonces, es importante alineación a la izquierda. Evitar también el uso de mayúscula sostenida. Esto dificulta también la lectura, al igual que las cursivas y los subrayados. Si necesitamos resaltar un texto, es mucho mejor usar la negrilla de ser necesario, pero tratar de que las ideas sean tan cortas y claras que no necesiten resaltarse. Una redacción clara y simple con frases cortas, palabras comunes. Y es muy importante a la hora de la presentación del texto recordar siempre usar las jerarquías de texto.
el título uno, título 2. Estoy pensando en Word, pero también en otros programas de procesadores de texto existe la jerarquía del texto, porque esto brinda información importante a los lectores de pantalla y también nos ayuda, como lo pueden ver ustedes en pantalla, donde dice el título de la presentación, textos accesibles, tiene un tamaño y un color distinto a la segunda jerarquía, que sería la presentación de documentos es clave como mensaje, em, fuerza de esta diapositiva. Y después el texto común tiene una tipografía más pequeña. En lectores de pantalla esto es clave, pero visualmente también ayuda a ubicarse en el texto y a entender cuál es la línea que uno va a seguir para la lectura. Es importante también explicar siempre las siglas y los tecnicismos si los necesitamos usar y escribir en general siempre que sea posible con una voz activa. Para la presentación, para las presentaciones, cuando vamos a usar PowerPoint o Canvas, también quisiéramos acercar algunas recomendaciones para el diseño. Lo primero que quisiéramos decir es que siempre es mejor usar plantillas simples, plantillas que no estén muy recargadas y que no tengan demasiado contenido estético que no aporte a la información que queremos transmitir. Asegurarnos que la plantilla promueva tenga un buen contraste y tenga tipografías legibles. Las tipografías son las que vimos en la diapositiva anterior. Y el contraste lo podemos verificar con herramientas gratuitas que están disponibles en Internet. Acá tenemos en pantalla dos ejemplos, una que es el Color Contrast Checker y la otra que es el Contrast Finder, que son dos herramientas gratuitas. Cuando ustedes van a poder recibir este material con el documento adjunto que tiene el link para que puedan acceder, pero lo pueden buscar en su buscador de Internet por este nombre, Color Contrast Checker y Contrast Finder. Son herramientas que les permiten ver si los colores que ustedes están utilizando en su presentación tienen suficiente contraste para que las personas con baja visión o las personas con daltonismo y algunas otras condiciones o discapacidades puedan ver bien el texto. Pero esto no solamente ayuda en estos casos, también nos ayuda si tenemos un entorno que tiene baja luz o si tenemos un proyector que no tiene una resolución demasiado definida. Tener un buen contraste en la presentación siempre va a ayudar a que sea mucho más fácil de identificar el texto. También es muy importante que utilicemos etiquetas para las imágenes, las tablas y los cuadros o gráficos con texto alternativo. En pantalla ustedes están viendo ahora dos recuadros, dos imágenes que tienen un ejemplo de cómo se ve el uso del texto alternativo. En la primera imagen ustedes ven el mapa del monitoreo ciudadano de la salud reproductiva es vital. Es un mapa de Centro y Suramérica que tiene identificados con nombre los 9 países que hacen parte de este monitoreo. Si lo fuéramos a utilizar en una presentación o en un texto digital, podemos hacer clic, si estamos en PowerPoint, vamos a hacer clic derecho en la imagen y vamos a ver que se despliega un listado de posibilidades. Una de esas posibilidades dice editar texto alternativo. Cuando lo tocamos, va a aparecer el recuadro que tenemos en la pantalla en este momento a la derecha, que es un recuadro, en mi caso fue negro, que tiene texto blanco y que permite tipear, escribir eh, en un texto corto la descripción de la imagen que queremos presentar en nuestra pantalla de manera sencilla. Entonces, si ustedes ven, ahí está tipeado mapa del monitoreo, la salud reproductiva es vital, que muestra los 9 países que hacen parte. Y habría podido completar con cuáles son esos países, ¿no? Si el texto ya lo dice o se va a decir a viva voz, no hace falta, pero es importante que el texto alternativo quede, porque si el documento se comparte o lo usan con un lector de pantalla, pues va a poder eh, decir a viva voz qué es lo que se está mostrando en pantalla. Em, es importante también evitar el texto incrustado dentro de las imágenes.
porque el lector de pantalla se va a confundir y no va a poder identificar qué debe leer primero o de qué manera es el orden en el cual uno está esperando que interprete esa imagen. Entonces, lo mejor es que las imágenes estén solas y el texto esté arriba o abajo. También es importante evitar las tablas complejas. Yo sé que en nuestras investigaciones y en nuestros trabajos a veces queremos mostrar una tabla porque muestra sin necesidad de ver el detalle a detalle una tendencia o porque muestra de manera, por ejemplo, con el degradado de colores, alguna idea fuerza que queremos transmitir. Pero es cierto que para los lectores de pantalla es absolutamente inaccesible poder seguir esas tablas complejas y para quien está haciendo la presentación, yo les diría que en la mayoría de los casos siempre hacemos el texto alternativo o fijamos en la jerarquía de texto de las primeras columnas o de los primeros datos y después, si es una tabla muy compleja, se va a perder algo en el medio. Entonces, la recomendación es buscar otra forma de transmitir esas ideas, otra forma de pensar cómo podemos hacer llegar esa idea a fuerza sin necesidad de mostrar una tabla muy compleja, incluso si el objetivo de nuestra presentación no es que se vea cada una de las celdas de la tabla. Es importante en las presentaciones también, como lo decíamos en los documentos, utilizar la jerarquía de texto y compartir el PDF de las presentaciones en lo posible verificado. Tanto la herramienta de Word como la de PowerPoint y de PDF tienen la posibilidad de verificar la accesibilidad de los documentos que estemos desarrollando y brindarnos información de cómo mejorar algunas cuestiones que no estén resueltas en el documento. Si bien es una verificación muy básica, ayuda mucho porque ya nos está dando un pasito en esta accesibilidad que estamos buscando. Finalmente, quisiéramos hablar de las presentaciones orales. Es muy importante en las presentaciones orales mantener un ritmo claro, con pausas, evitando tecnicismos que no sean explicados. Pero esto no significa bajar la complejidad de las ideas o hacer una presentación artificialmente lenta porque esto también puede generar problemas de accesibilidad para otras personas. Entonces, tratar de usar un lenguaje sencillo, directo, en voz activa. Esto quiere decir, por ejemplo, no decir, decir el, el equipo organizó una reunión y no la reunión está organizada por el equipo. Esto va a hacer que sea mucho más fácil de comprender la idea para algunas personas con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial, pero también para personas que que tienen otro idioma o que hablan en otro idioma al cual se está transmitiendo la idea. En el caso de que contemos con interpretación en lengua de señas, es muy importante que sepamos que hay que mirar siempre al público y no a la persona que está interpretando. Si bien podemos muchas veces pensar que esto puede ser como una forma de no valorar ese aporte de accesibilidad que está haciendo la persona que está interpretando, pero en realidad esto genera confusión tanto para el público que está escuchando como para la persona que está haciendo la presentación. Entonces, recordar que podemos hacer un agradecimiento o reconocer y valorar esa función que cumple la persona que está haciendo la interpretación en algún momento de nuestra intervención, pero que cuando hagamos la presentación es importante mirar al público en lo posible, también tratar de no mirar la presentación, sino mirar al público. Muchas personas requieren para poder completar la información y comprenderla cabalmente, poder ver nuestra expresión facial y la forma en que se mueven nuestros labios. Entonces, hablar siempre mirando al público es fundamental. También es importante saber que la lengua de señas es propia de cada país, no es la misma en todas partes. Entonces es necesario decidir qué lengua de señas vamos a usar dependiendo del público al cual nos estamos dirigiendo. Es muy importante y este ha sido diría yo, uno de las reivindicaciones más importantes del movimiento de personas con discapacidad que tiene que ver con la participación. Em, la participación en, en eventos, la participación
con preguntas, con intervenciones, es fundamental, así que es muy importante que cuando pensemos en las presentaciones orales, consideremos un tiempo para asegurar que las personas puedan preguntar, que podamos chequear si hubo una comprensión de esa idea que queríamos transmitir. Es importante también consultar previamente qué ajustes y apoyos se requieren, sin suponer por tipo de discapacidad cuáles son esos ajustes y apoyos. Un ejemplo común tiene que ver con en los eventos digitales, por ejemplo, en los webinarios, si sabemos que va a venir una persona sorda, activar la función de subtítulos o tener subtitulado. Pero resulta que muchas personas sordas no se socializaron en español, sino en lengua de señas. Por lo tanto, el idioma escrito no es exactamente igual al español y no tienen facilidad para leer los subtítulos en español que se están produciendo en la conversación en ese idioma. Entonces, si suponemos que con el subtitulado las personas sordas van a estar bien, probablemente no estamos incluyendo a todas las personas sordas, ya que algunas este no sería un ajuste adecuado. También es muy importante al comienzo anticipar la dinámica de la sesión y explicar cómo se organizará. De esta manera, las personas pueden acomodarse y saber en qué momento pueden prestar más atención y sobre todo en qué momento van a poder participar. Esto para muchas personas puede ser una forma de transitar de una manera mucho más tranquila la presentación. Es clave también asegurar la visibilidad prioritaria de intérpretes y subtitulado y explicar cómo se activan en eventos virtuales. Em, por ejemplo, en la conferencia regional de Clacay vamos a tener em, traducción, que es otro ajuste de traducción em, en distintos idiomas a través de una aplicación con el uso del propio dispositivo de cada persona y con el uso de los audífonos propios de cada persona. Esto obviamente lo vamos a explicar de nuevo y de manera más completa al inicio de la conferencia y al inicio de cada sesión, pero es muy importante que sepamos, que podamos avisar con tiempo suficiente a todas las personas cuál es el dispositivo que se va a usar, de qué manera pueden descargar la aplicación para asegurar que todas las personas que requieran van a tener la posibilidad de hacerlo. Es lo mismo con el subtitulado, con cualquier ajuste de accesibilidad. Es importante hacerlo presente y explicarlo. En pantalla ustedes ven también las imágenes de las herramientas de accesibilidad comunicacional, ajustes razonables y apoyos, que son herramientas fundamentales a tener en cuenta en nuestras presentaciones orales para asegurar la accesibilidad. Creemos desde Clacay que la accesibilidad es un derecho y debe ser un compromiso colectivo para avanzar sin dejar a nadie atrás. Por eso esperamos que puedan también no solamente aplicar estas recomendaciones, sino también hacernos llegar sus consultas y cualquier otra consideración que tengan para mejorar la accesibilidad y poder contar con entornos más inclusivos en nuestra comunidad. Muchas gracias.